Continuamos en los protagonistas. Hoy, bueno, empezamos un poco accidentado con algunas cuestiones técnicas. Esperemos que, bueno, que el resto salga lo mejor posible. Gracias por acompañarnos, Ferriño Paz, candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, me gustaría, va a ser igual la metodología para todos los candidatos, que en 7 minutos, 7, 8, después vemos porque quitamos un poquito de los 15 que tenemos, nos diga las propuestas en caso de acceder a la intendencia. Bueno, yo creo que son muchas y va de acuerdo a las áreas, ¿no? Como dijiste bien, empezamos con el tema de las marchas de seguridad hace bastante tiempo y la idea es poder armar un programa de seguridad como corresponde, que sea efectivo, con gente preparada. Básicamente, como en algún momento dije, hay que armar el mapa del delito de Marcos Paz, que nunca se armó y que no existe. Armar en cada una de las UMIs el destacamento policial, con un patrullero en cada una de las UMIs. ¿Por qué? Porque de esa manera descentralizamos la comisaría. Entonces la gente del pueblo puede llamar a la comisaría y quien vive en el Sorsal, en Los Aromos, en el Gándara, va a tener un patrullero de disposición para su barrio, con un teléfono y una radio, ¿sí? Entonces de esa manera empezamos a descentralizar, volver a reformular los protectores comunales, que son muy importantes siempre y cuando puedan accionar, por lo cual hay que empezar a darles un respaldo político a los protectores comunales para que actúen en conjunto con la policía, ¿sí? Respecto del trabajo, que lo hablábamos con vos hace un rato fuera del micrófono, que yo te decía que hoy había estado en la carpa de desarrollo social y que vi lo que habían hecho, y más o menos había unos 20 microemprendimientos personales y unitarios. Yo creo que eso no soluciona el problema. Estoy seguro y convencido que lo que soluciona el problema es que empecemos a crear, como lo dije el otro día con un regaite, las micropymes barriales. Entonces, de esa manera, si uno crea una micropyme barrial y durante los 3 primeros meses, las personas que van a trabajar en esos talleres, que pueden ser de costura, de corte, de confección, de carpintería metálica, de toda la variedad de rubros que exista, esa gente, los vecinos empiezan a trabajar ahí con su plan de cooperativa de 1.200 pesos. El resto del sueldo se los paga el taller. A los 3 meses que ese taller ya es rentable, nosotros podemos pagarles directamente el sueldo a los vecinos que están trabajando y ese plan de cooperativa entregárselo a quien hoy no tiene absolutamente nada. Entonces de esa manera se trabaja con la inclusión social. La inclusión social no es 1.200 pesos y jubilar a una persona de 40 años de por vida con 1.200 pesos de un plan porque existe la incapacidad de generar puestos de empleo. Hoy todos nuestros vecinos están migrando a través de la línea Ecotrans, el desastre que tenemos con Ecotrans, migran a otros municipios que proveen de trabajo a sus propios vecinos más a los vecinos de Marcos Paz. Entonces, si todos los vecinos todos los municipios están teniendo la capacidad de generar trabajo, no puede ser que nosotros no lo tengamos y mandemos a nuestros vecinos afuera. Entonces tenemos que empezar a crear los talleres y las micropymes barriales. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se comercializa? Se arma un departamento comercial que hoy no existe, una dirección comercial en el municipio, con un equipo de trabajo, para que esos productos empiecen a ser distribuidos por las distintas regiones del país. Así comercialicé toda mi vida, así armé las micropymes, así levanté pymes en situación de riesgo toda mi vida. Luego de eso, el siguiente paso es tomar las empresas que están produciendo hoy en Marcos Paz. Con Recaite el otro día le explicaba la dulce de leche, pero puede ser esa, puede ser un Trobo, puede ser cualquiera de las empresas que hoy ya están funcionando en Marcos Paz, ¿sí? Y empezar a hacerle algún aporte adicional desde el municipio para poder ampliarlas y que absorban mano de obra. A esas empresas también se las apoya de la misma manera. Se les incluye vecinos que tengan un plan de cooperativa. El municipio con el plan de cooperativa va a colaborar con esas empresas. El resto del sueldo lo va a pagar la empresa durante los 3 primeros meses. Si el empleado queda efectivo, entonces ahí sí, la empresa es la que paga el sueldo y ese plan de cooperativa vuelve a alguien que esté en ese momento desocupado. Entonces, si armamos ese departamento comercial y empezamos a crear las micropymes barriales, solucionamos el tema de la gran franja de pobreza que hoy tenemos en nuestro pueblo, ¿sí? Y hacemos que los planes que hoy existen sean planes realmente de inclusión social. ¿Bien? Entonces creo que de esa manera empezamos a trabajar.
Bien. Fueron más o menos los 7 minutos pactados y no sé si le quedó... Tengo mirando el reloj. Perfectamente. Bien. A ver, Ferriño Paz, uno de los temas que usted impulsó, y yo lo marqué en la apertura, tiene que ver con la seguridad. Me imagino que ese va a ser un tema tal vez prioritario en su agenda, ¿es así? Exactamente, sí, porque vos ves el descontrol que hay. Vos lo viste, que yo lo subí en Marcos Paz Opina, en la página Marcos Paz Opina de Facebook, que por ejemplo el descontrol es tan grande que le pegaron 2 escopetazos a un chico que no tenía nada que ver con un disturbio que hubo, 2 escopetazos con bala de goma hace una semana. Sí, lo vi en Facebook, lo vi por usted en YouTube y lo puse en la página. Exactamente, ese es el problema, es decir, eso demuestra un desmanejo en la seguridad que es realmente alarmante. ¿Qué nos propone? A ver, si puede ser en algunos minutos. Sí, cómo no. Una cuestión de la crítica valedera, pero ¿qué propone? Por ejemplo, como director de seguridad, al señor Walter Riera, es una persona que se dedica a instruir tanto a Policía Federal como Policía de Provincia. ¿Es de Marcos Paz? No es de Marcos Paz. Es una persona especialista en seguridad, que no solamente trabaja con instrucciones para grupos especiales de Fuerzas Armadas, sino que también, por ejemplo, trabaja con divisiones de perros y demás. Entonces, teniendo una persona, es decir, es parte del equipo de trabajo, y es una persona vecina que trabaja conmigo en otros aspectos hace muchos años, que conozco bien, que sé de su honestidad y que sé de su capacidad para operar. Entonces, teniendo un jefe de seguridad que realmente esté preparado para ser un jefe de seguridad, uno puede conducir las fuerzas, porque hasta ahora que tuvimos el jefe de seguridad Rivolta, que ya sabemos el problema que existió con el hermano, que faenaba las vacas robadas y que terminó procesado. Ahora está el señor Donizelli, que no es una persona experimentada en seguridad, puede tener unos conocimientos porque el papá fue comisario. Bueno, el papá fue comisario, no él. Entonces digo, necesitamos empezar a traer, no amigos al gobierno, sino que necesitamos empezar a traer profesionales capacitados para llevar esa gestión adelante. Entonces, con él hemos charlado muchísimo respecto de armar el programa sobre el cual estamos trabajando para que lo que está sucediendo deje de suceder. No podemos seguir con este descontrol. Y te voy a dar un ejemplo. Ayer llamé a la comisaría a las 7:30 de la tarde aproximadamente, por 20 chicos, había desde 8 años a 18 años drogándose en una esquina en Nuestra Señora de la Paz. Fue bárbaro porque en 15 minutos había una camioneta y un patrullero. ¿Sí? Le dijeron, gracias chicos, se pueden retirar de acá que están molestando. Se fueron los chicos, se fueron los patrulleros, a los 5 minutos estaban los 20 drogándose otra vez en la esquina. Está bien, es cierto. Entonces, yo lo que digo es, si uno no interactúa con, por ejemplo, la Secretaría de los Derechos de Defensa del Niño, que es lo que hubiera correspondido, que si tenés un chico de 8 o 9 años drogándose en una esquina, tengas un teléfono, que la Secretaría tendría que funcionar 24 horas, y tenga un teléfono para llamar y decirle, señora, se está drogando un chico de 8 años, venga porque hay un chico en riesgo, y lo que hacemos al chico de 9 años es decirle, por favor, andate que estás molestando, y el chico aspirando epoxirrano en una bolsa. Eso es lo que no puede seguir pasando, que nadie interactúa con nadie, no se interactúa con la Defensoría de los Derechos del Niño, ni con la protección comunal, ni con la policía, ni con el municipio. Es el descontrol y el desmanejo que estamos teniendo. Sí, igual sería bueno que en algún momento, me parece bien que si hay una denuncia, si hay chicos drogándose, que se interactúe, como vos decís, ¿no? Con diferentes... Por eso llamé a la comisaría, que era el lugar donde había que llamar. Bien, pero también sería bueno que no solo ataquen el tema de los perejiles, los pobres pibes, sino que el tema Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque la seguridad, esas son las medidas de emergencia, ¿sí? Ahora, tenemos medidas de profundidad para llevar adelante, como por ejemplo, si tuvieras realmente las asistentes sociales trabajando en todas las escuelas y viendo los chicos que ya no están concurriendo al colegio y vayan a la casa y hablen con los padres, porque los chicos lo ven en horario escolar en la plaza. Entonces, digo, si vos empezás a atacar esas situaciones de fondo para rescatar a esos chicos que están en la calle e incluirlos nuevamente en la escuela, podés solucionar ese tema. Lo que pasa es que hay muchas familias que están totalmente disgregadas, porque el padre necesita vivir y vive con un plan de 1.200 pesos de cooperativa y no tiene posibilidad de trabajar. La madre está desempleada tratando de conseguir un plan o un subsidio del municipio para llegar a fin de mes. El chico ve todos los conflictos en la casa, entonces empieza a escapar del colegio. Entonces, si no se atacan sector por sector las distintas problemáticas al mismo tiempo, es muy difícil salir adelante. Para eso necesitas gente capacitada, profesional, y que las cosas se lleven adelante.
Uh-huh. ¿Sí? Bien, te hago una última pregunta de este bloque, me gustaría si puede ser en 1 o 2 minutos, algo hablamos fuera del micrófono sobre el tema. Algo que me llamó la atención, que me lo planteaste en mi página y yo planteaste a Recaite en presencia semanal, no importa lo que se vote arriba, sino que voten acá y corten boleta. Y a mí me pareció una causa ingrata para Wiener y Stolbizer, que te abrieron la puerta. Si vos decís no importa, la verdad que queda bastante feo y es una pregunta malintencionada. Si yo digo, no es que no importa, lo que digo es, nosotros estamos convencidos de que el mejor referente que tenemos a nivel nacional es Wiener, porque lo conozco, porque vive en Rosario, porque estoy seguro que es una persona honesta, derecha y con capacidad de gestión real, ¿sí? Margarita Stolbizer ha demostrado en el Congreso quién es y cómo pesa en el Congreso y la dedicación que le da a la política y lo derecha que es. Yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para nosotros es la mejor propuesta que hay, ¿sí? Hoy en día es la mejor propuesta y la propuesta del cambio, porque estamos buscando todos el cambio. Lo que digo es que si vos en este caso no hay forma de que yo te pueda mostrar que es la mejor propuesta y vos tenés tu propuesta a nivel nacional, ¿sí? Sabés que a nivel local es un desastre lo que hay. Entonces, votá la opción de cambio, ¿sí? Lo que estamos pidiendo que es... Me sigue pareciendo una causa ingrata. Pero es tu parecer, y yo tengo otro parecer muy distinto al tuyo. Tal vez porque no sos ni socialista ni parte del FEN, o sea, sos parte de otra historia. No, todo lo contrario, a partir de que me uno a ellos soy parte, ¿sí? Uh-huh. Lo que te digo es, en este momento, Ricardo, que dice ser cristinista, no representa a Cristina ni en broma. Pero es el más leal a Cristina, él lo acompaña desde el 2003. No, perdóname, perdóname, no es leal una persona que tiene un desmanejo total en la seguridad, un desmanejo total en salud, un desmanejo total en la educación, que, digamos, él proclama lo que no hace. Pero le siguen aportando fondos, le siguen aportando... No, a él no le aportan salida... a él no le aportan fondos, no, se lo aportan a los vecinos, la casa no se la dan, se la dan a los vecinos. Pero los programas no se lo dan, él no va a cobrar los 1.200 pesos. Él tiene que ejecutar. Exactamente, pero por eso, él es el que ejecuta, no el que recibe. Sí. Entonces, él no tiene los 1.200 pesos de cooperativa de todos, los tienen los vecinos. Entonces, él es el medio para llegar a los vecinos, ¿sí? Más allá de que tenga un desastre en su municipio. Entonces, lo que digo que es, hay una opción de cambio, ¿sí? Nosotros estamos planteando una propuesta nueva, donde buscamos generar trabajo, donde buscamos generar seguridad y donde ese programa lo planteó Wiener en Rosario. Entonces, lo que nosotros pretendemos que es mostrar que la gestión de Wiener fue excelente, ¿sí? Ahora, si vos, por ejemplo, que no acompañás a Wiener, y vos querés seguir acompañando a tu líder nacional, lo que te digo es que en los 3 estamentos tenés las opciones de cambio: municipal, provincial y nacional. Si no hay forma de que votes, ¿sí?, a Wiener o a Margarita Stolbizer, ¿sí?, vos sabés lo que hoy está pasando en nuestro municipio. Entonces, que a vos te parezca ingrato, ¿sí?, porque conozco tus comentarios en tu página y siempre son con una intención bastante dudosa, entonces no me resulta raro. Lo que te digo, Bernardo, con todo el aprecio que te tengo, es nosotros parece que no, pero te lo tengo. Entonces lo que te digo es, hay una opción de cambio. Marcos Paz necesita un cambio. Tiene 8 años de desgaste, un municipio que hoy se le fue de las manos todo. Se le fueron de las manos las cloacas, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo. ¿Para dónde corre? Y se nos va el tiempo que... Bien. No, porque así la sumamos a Zampayo un poquito de lo que harían exactamente. Vale, okay. Vamos a una pausa y ya volvemos. ATSA Hurlingham, siempre junto a vos. Inauguramos la Escuela de Educación y Capacitación Profesional, los 22 policonsultorios y modernizamos la farmacia. Compramos la casa para que nuestros jubilados sigan activos. ATSA Hurlingham. Juntos vamos por más. Siempre pensando en positivo. Jorge D'Andrea, conducción. Concertación por Marcos Paz. Un espacio político plural y participativo del cual surgen concejales representativos de la voluntad popular. Hay una gestión afianzada que encabeza el intendente Ricardo Curuchet y hay un cuerpo de concejales que lo respaldan. Un bloque de concejales que constituye una verdadera usina de soluciones para el vecino de Marcos Paz.
Concertación por Marcos Paz. Marcelo Soto, Alberto Isouribere, Adriana Ruiz, Verónica McLaughlin, Laura Villamayor, Juan Fortini y Oscar Marco. Concertación por Marcos Paz.